Bueno, estamos listos aquí en Foro TV porque en estos momentos está por iniciar la conferencia de prensa con la última actualización de datos sobre la situación del COVID-19 en México. Tenemos las imágenes en vivo en estos momentos. Cabe recordar que los últimos datos, según los últimos datos dados a conocer ayer, había 94 fallecimientos y 2.143 casos confirmados. Vamos a escuchar la actualización de datos. Son las 19 horas del lunes 6 de abril. Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, e iniciamos la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de COVID en el mundo y en México. Hoy nos acompaña nuevamente y nos da mucho gusto el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestro amigo y colega, el doctor Víctor Hugo Borja Aburto. Bienvenido, doctor Borja. Buenas noches. Y también nuestro director general de epidemiología, el doctor José Luis Salomía. Hoy vamos a tratar el tema básico con el informe epidemiológico y el doctor Borja también nos va a compartir un video que es relevante para el tema de medidas de control de infecciones o medidas de protección específicas en la persona. Y después abrimos a preguntas y respuestas. Le pido al doctor Salomía si nos presenta el informe. Con su permiso, señor subsecretario. Gracias. Buenas noches con todas y todos. Tenemos el panorama internacional, como es ya costumbre en esta actualización de estadística y datos de la conferencia. Vemos cómo cayó ligeramente la proporción, aunque prácticamente se mantiene cerca de las 3/4 partes de los casos confirmados en el mundo. Continúan presentándose en los últimos 14 días, por lo tanto continuamos comentando de que la pandemia se mantiene activa y todavía está en su momento produciendo enfermos y por lo tanto casos confirmados. La tasa de letalidad global también tuvo un incremento, 5.6%, y vemos cómo en el transcurso de los últimos días la tendencia que tiene la región de las Américas, que es precisamente el color rojo, ha mantenido una tendencia ascendente constante, la podemos ver claramente en la parte inferior, llegando prácticamente ya a representar la región de las Américas casi la mitad de la transmisión o de los casos confirmados en las últimas 24 horas, y vemos también a su vez cómo el continente europeo empieza a reducir esa cantidad de casos en las últimas 24 horas, lo cual también va de la mano con lo que sabemos que hay varios de los países europeos que ya empiezan también a tener una desaceleración en sus mecanismos de transmisión y además en la carga diaria de casos que empiezan a suceder, y así como ha pasado con otras regiones, lógicamente la región de las Américas se perfila a tener la mayor transmisión en las siguientes semanas. En la siguiente diapositiva vemos la actualización de nuestro panorama nacional, 2.439 casos confirmados, así también se han dado resultados negativos a 11.741 personas y lamentablemente se suman para hacer un total acumulado 125 defunciones. Ya son más de 20.000 las personas que han sido en su momento estudiadas como casos sospechosos de la enfermedad. Nuestro mapa, nuestra distribución geográfica por carga de enfermedad, también vemos cómo empieza ya a pintar algunos colores diferentes al verde en algunos estados de la República, tanto en el sur, en el norte, como en el este y el oeste. En la siguiente diapositiva vemos la distribución por estado, pero con carga de enfermedad para cada uno de ellos, es decir, los números totales de casos confirmados en cada una de las entidades federativas. Ya veíamos que desde hace algunos días la Ciudad de México empezaba a tener un repunto importante en estos casos. Sin embargo, siempre hemos comentado que esto también lo tenemos que ver en el contexto de la base poblacional, ¿no? Si hay muchas más personas y sobre todo estas personas están más concentradas en un área geográfica, lógicamente la dispersión se va a favorecer y en su momento vamos a tener más casos. Por lo que si vemos esta misma gráfica, pero por la tasa de incidencia acumulada, que es la siguiente diapositiva, en este caso por cada 100.000 habitantes, vemos cómo la distribución para efecto de varios estados cambia, aunque sí, la Ciudad de México ya y con esa carga de enfermedad, aún teniendo las poblaciones más grandes y concentradas del país, sigue todavía estando en la parte superior de la gráfica con esta
tasa de incidencia de 6.75, pero hay otros estados como Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, que por tasa de incidencia acumulada pasan también a los primeros lugares de afectación. La tasa de incidencia nacional, es decir, la que se observa en todo el país, en este caso por 100,000 habitantes es de 1.91 y esa también la vamos a estar viendo incrementarse en la medida que vamos transitando por la epidemia y vamos de un escenario 2 caminando hacia un escenario 3. La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución por grupos de edad. Prácticamente no ha tenido, a pesar de que se han ido sumando los casos, la distribución se ha mantenido, si recuerdan los días anteriores, prácticamente en la misma situación. Población adulta joven, que es la que se enferma, tenemos una barra importante en los mayores de 65 años también, y prácticamente los hombres representan un poco más de carga de enfermedad con un 58%, y los menores de edad los que son menos afectados hasta el momento. La siguiente, por favor. Tenemos la distribución por grupo de edad, pero ahora también considerando el tipo de atención médica que tuvieron que requerir, en este caso los hospitalizados, que es un 26%, cuando vemos qué grupos de edad son los que han tenido que ingresar a este segundo nivel o tercer nivel de atención, vemos cómo también se incrementa, ahora sí de manera importante, prácticamente ya estar a la par en los mayores de 65 años de también a su vez los casos ambulatorios de ese grupo de edad. Esto va cada día reforzando que mientras más edad tiene uno, y podemos ver también cómo es una curva ascendente de las barras amarillas que se va incrementando en la medida de que se va incrementando la edad, se incrementa el riesgo también de no solamente ser un caso que desarrolle una enfermedad leve, sino que va a requerir de hospitalización porque de seguro desarrolló algún signo de alarma o la condición o la complicación de neumonía está requiriendo que la persona sea ingresada, y lo podemos ver fácilmente en la gráfica. En la siguiente diapositiva vemos precisamente un poco la distribución de cómo se han comportado estos casos que han sido hospitalizados. Ya veíamos que la gran cantidad sí son ambulatorios, pero de las proporciones que se han hospitalizado, hay un 13, casi un 14% que sí tienen la característica de ser graves, 330 personas, y tenemos también en situación crítica, que serían los pacientes que están intubados con ventilación mecánica asistida, que es de la condición más crítica de la enfermedad, 89 personas que representan el 3.65 del universo del escenario de los casos confirmados. En la siguiente diapositiva empezamos a ver ya la distribución de las defunciones. Se mantiene la tendencia a mayor edad, tenemos mayor carga de defunciones. Recordemos que este ha sido un factor de riesgo que siempre se ha identificado, y en este caso sí, las 3/4 partes de las personas que han fallecido han sido hombres. Aquí tenemos también sí una tendencia que se va hacia este grupo. En la siguiente diapositiva vemos las defunciones asociadas a las comorbilidades o factores de riesgo que han tenido estos pacientes. Hipertensión, diabetes y obesidad destacan pronunciadamente, son las que más han estado presentes en la comorbilidad, y recordando que casi el 80% de las defunciones inclusive han tenido 2 comorbilidades asociadas, no solamente una comorbilidad. Entonces de ahí siempre el llamado que se hace todos los días a, si yo soy una persona que pertenece a uno de estos grupos de riesgo, con mayor razón debo de quedarme en casa, y mi familia debe de ser un cerco protector y además cuidador para mi persona. La siguiente diapositiva vemos también las defunciones, cómo se distribuyen por entidad federativa, pero así como lo veíamos con la tasa de incidencia, en la siguiente diapositiva también vemos la tasa de letalidad que en este caso hay para las defunciones por estado, en donde no necesariamente están a la cabeza las entidades federativas que han presentado la mayor cantidad de defunciones, sino más bien, cuando hablamos de letalidad, cuántas de las personas que se confirmaron que enfermaron de COVID-19 lamentablemente terminaron falleciendo, y aquí podemos ver esa distribución. Otra manera de poder observar las defunciones es a través de la mortalidad, que es la siguiente diapositiva
que tenemos, en donde también puede haber una redistribución en el orden de los estados, y esto representa en un momento cuántas personas fallecen lamentablemente de la enfermedad de todos los habitantes que hay en una localidad, a diferencia de la letalidad, que es solamente del grupo de los que enfermaron, en este caso por COVID-19, y aquí también, como comentábamos, podríamos ver grandes diferencias más allá de la concentración o cantidad de defunciones que en su momento se producen. En las últimas dos diapositivas, la siguiente por favor, vemos la curva epidémica de casos acumulados, esto es por cada día que van en su momento dándose los resultados, 2.439, y bueno, podemos ver que todavía continuamos con esa tendencia ascendente, y los días que han pasado desde que en su momento inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. La siguiente y última diapositiva es también la curva de casos acumulados, pero además en la parte inferior y en barras de color naranja nos muestra la carga incidente, es decir, la cantidad de casos que se han confirmado día por día, en donde, si ustedes pueden notar, también tenemos para prácticamente los últimos 5 días una tendencia ascendente, ¿no?, que se va dando día con día en la medida que se van confirmando los casos, no muy pronunciada aún, pero hay que, si lo vemos en el gráfico, se consideraría ascendente como tal. Ese sería el panorama nacional para hoy. Gracias, doctor. Bien, entonces son 31 fallecimientos más en las últimas 24 horas en México para llegar a 125, y son 296 casos confirmados más en las últimas 24 horas para llegar a 2.430.